Vamos a Daniel capítulo 10, por favor. Y esta es la cuarta parte de los beneficios de apartarnos con Dios. Ahí en la caja de comentarios que queda en la parte de abajo, tú puedes mirar los otros enlaces que hay para mirar las otras predicaciones. Porque la idea, hermanos, es ver la serie. Porque si nosotros no vemos la serie, difícilmente nos vamos a enfocar. Y el tema de hoy es Daniel el afligido, la segunda parte. Entonces yo les estaba diciendo a ustedes que Daniel se apartó con Dios 21 días, imagínense eso, en el cual no comió ciertos alimentos. Y dice él que él estuvo afligido por espacio de 3 semanas, dice el versículo 2. Y hablamos que en el apartarnos con Dios vemos la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. De eso estuvimos hablando. Y también hablamos de que el apartarnos con Dios trae revelación del futuro. Y hoy vamos a mirar la tercera parte que está en el versículo 13, por favor. Vamos a mirarlo. Versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, el tercer punto es que él tiene revelación de la parte sobrenatural, tanto del diablo como de los ángeles. Y yo veo acá dos grandes cosas. Primero, que él descubrió los planes del enemigo. Porque los planes del enemigo, hermanos, hay que conocerlos. Porque si nosotros no conocemos cómo opera el enemigo, cómo es que el enemigo hace, nosotros podemos ser engañados por él. Así que el diablo no está jugando al evangelio. El diablo no está jugando. Y otra cosa, el diablo no está ensayando. Él no está diciendo a ver cómo me va en esta oportunidad en cuanto a ensayo. Porque él ya lleva cientos de años experimentando con el ser humano. Y el enemigo lo que quiere es matarte a ti, perjudicarte a ti. El enemigo quiere dañarte. Y no solamente a ti como persona, sino en lo que tú has construido. Tu hogar, tu empresa, tu entorno. Y aún peor, el enemigo quiere dañar tus hijos. Porque los hijos nuestros están en los planes de Dios, pero también están en los planes del enemigo. Y él está en estos momentos planeando qué hacer contigo, por dónde atacarte. Él está haciendo eso. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fallas para él hacer un trabajo ahí? Entonces, uno de los beneficios de apartarnos con el Señor es descubrir los planes del enemigo, hermanos. Saber qué es lo que él está planeando en contra de nosotros, para nosotros no hacer un ataque defensivo, sino un ataque ofensivo y adelantado, hermanos. Que eso es lo que tenemos que hacer. Eso dice la Biblia, ¿no? Que nosotros no debemos o debemos conocer las artimañas del enemigo. Eso dice la Biblia. Ahora,
¿Qué descubrió Daniel en el versículo 13? Nos dice, entendió la estrategia militar satánica. Eso lo entendió él. Porque usted mira acá y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Sí ve? Ahí dice eso. Entonces él entiende. Y por ejemplo, más adelante, en el versículo 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué descubrió Daniel ahí? Que sobre los reinados hay un principado. ¿Ve? Sobre el pueblo donde nosotros vivamos, sobre la ciudad, hay un principado. Sobre la comuna que vivamos, hay un principado. Sobre el sector, sobre el barrio, sobre la cuadra, hay un principado. Y como creyentes debemos saber cuál es y reprender eso. Imaginen que dos principados hay, el de Persia y el de Grecia. Él entendió que muchas veces las decisiones de los gobernantes no eran por ellos meramente, sino que detrás de ellos había ¿cómo le digo yo? Un principado, hermanos. Y eso es lo que pasa también en el versículo 28, en el capítulo 28 de Ezequiel, en el versículo 2. Quiero leerles. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, el 1, 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, en el versículo 2. Di al príncipe de Tiro. Y hay una profecía al príncipe de Tiro. Pero usted cuando mira el 12 dice, hijo de hombre, levanten flechas sobre el rey de Tiro. Ahí está. Entonces, en el versículo 2, la profecía es contra el ser humano. Y en el versículo 12, la profecía es sobre Satanás. Así que Dios muestra en Ezequiel que el verdadero rey, el verdadero gobernante de Tiro es Satanás. Y muestra al rey como un príncipe. Tremendo, ¿no? Es decir, que el rey manda sobre el príncipe, el rey tiene injerencia sobre el príncipe. Entonces lo que Dios está haciendo con Daniel es mostrándole la estrategia militar satánica, cómo es que él opera. Y este tema me parece que es muy importante. Más adelante, en Efesios capítulo 6, donde habla sobre la armadura de Dios, también acá vemos la estrategia militar satánica, pero ya revelada al apóstol Pablo. En el versículo 12 dice de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí ve? Que el problema no es muchas veces el ser humano. Es decir, que detrás de cada ser humano hay un principado. Si el enemigo sabe de que a ti te da mal genio algo, una actitud, una acción de alguien, seguramente va a permitir eso o te va a atacar ahí para que tú te salgas de las casillas. Por eso el apóstol Pablo advierte que nuestra lucha primaria no es contra sangre y carne, sino contra principados, dice ahí, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es nuestro enemigo? El presidente, el alcalde, el gobernador, el jefe, el vecino. No,
el enemigo nuestro es el principado que está detrás, que tiene injerencia y gobernabilidad sobre el ser humano. Vemos a dos hombres, a Daniel y Pablo, separados por cientos y cientos de años, hermano, hablando de la misma situación. ¿Y por qué está eso en la palabra? Porque Dios quiere que tú y yo entendamos eso. Entendamos la estrategia militar satánica, y entendamos que nuestro enemigo primario no es el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, sino el principado que está detrás de esa persona. Eso era lo que Dios quería que Daniel entendiera. Descubrió también que el propósito del diablo era detener el regreso de los hijos de Israel a Palestina. Ellos estaban en un tiempo que llama la diáspora, que era la dispersión de todos los judíos por todo el mundo, hermanos. El propósito de Dios, que Dios le dijo a Jeremías, era traerlos otra vez a Palestina. ¿Qué quería el enemigo? Detener la profecía de Dios, detener los planes de Dios que tiene o tenía para el pueblo de Israel. Descubrió eso, porque si no él se amarga, hermano, contra los seres humanos. Y él descubrió esa gran realidad. El enemigo no quería el regreso de los hijos de Israel a Palestina. Por lo tanto, hoy en día el enemigo no quiere que lo que Dios ha hablado acerca de ti se cumpla. El enemigo no quiere, hermanos, que lo que la palabra dice acerca de ti, de tus hijos, se cumpla. Y va a hacer todo lo posible, hermanos, para que tú creas eso. Pero mentiroso es el diablo, que la palabra de Dios tiene poder. Y lo que Dios dijo se cumplirá, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como dice la Biblia, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprender eso. Así que muchas veces no nos salen las cosas y a veces nosotros no hacemos nada. Como que nos movemos al vaivén de las situaciones y no sabemos si es Dios o es Satanás, porque nuestro discernimiento espiritual o la palabra de ciencia no es bien desarrollada todavía. Pero si algo no funciona, dentro de las posibilidades hay que tú y yo reprendamos al enemigo. Reprendamos al enemigo. Porque note usted, en el versículo 12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea que la respuesta salió desde el primer momento, pero se demoró 21 días en llegar la respuesta. ¿Por qué? Porque el enemigo la estaba deteniendo. Tremendo, ¿verdad? 21 días. Y quizás nosotros tengamos respuestas en espera. Quizás por nosotros mismos, quizás por voluntad de Dios, pero también por obra del enemigo. Dios quería que Daniel supiera eso, que el principal obstáculo, hermanos, para que las bendiciones de Dios nos lleguen a nosotros, la respuesta nos llegue, es Satanás. Quería que supiera. Hoy en día nosotros sabemos cómo luchar, sabemos qué hacer.
En Efesios 6, del versículo que leímos en adelante, Dios nos muestra la armadura, nos muestra la espada o el arma que Él nos da para nosotros tener un ataque ofensivo o muchas veces defensivo, según el caso. 21 días. Gracias a Dios que Daniel, mientras llegaba la respuesta, no desmayó, ¿sí o no? Sino que persistió. No dejó de buscar a Dios. Porque hay gente que ve que la respuesta no llega y deja de buscar al Señor. No, Él estuvo en la brecha, Él estuvo ahí. Quizás pensaría, no sé, la respuesta no llega, no veo una respuesta de Dios, no veo que nada pase, que nada suceda, pero no es porque Dios no haya dado la orden, sino que la respuesta está demorada, pero llegará. No te desanimes, persiste en la lucha, busca, métete con Dios, aparta un tiempo con Dios, porque Dios tiene todo el tiempo y la disposición para nosotros, y nosotros también debemos sacar el tiempo, la disposición para apartarnos con Dios. Que en estos futuros planes esté un día, 2 días para apartarnos con Dios. Él descubrió eso. Entendió la estrategia militar satánica, entendió que el propósito del enemigo era detener el regreso de los hijos de Dios a Israel, a Palestina, o sí a Israel, y descubrió que era demorar las bendiciones de Dios, tanto al pueblo como a él. Y supo del plan futuro de Satanás, porque dice acá en el 20, vuelvo y lo repito, dice, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, escucha esto, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. 2 grandes cosas, hermanos. Uno, ¿qué dice aquí? Al terminar con él. ¿Cuántos creen que nuestro enemigo está vencido? Es que ya están vencidos, ¿sí o no? Eso dijo, al terminar con él. Pero realmente el enemigo no fue destruido hasta que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nos dio la victoria a nosotros. El enemigo está derrotado. Y Dios no quiere esa frase que puso el Señor ahí, es mostrándole a Daniel que aunque el enemigo se levante, hay uno más poderoso que él, llamado Jesucristo de Nazaret. Oh, maravilloso. Jesús lo venció en la cruz. Allí Colosenses lo dice, que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Ahí le mostró, y al terminar con él, porque el que está hablando es Dios y nadie se resiste ante Dios. Dios acaba los planes del enemigo contra nosotros. Pero ¿qué dice? Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué nos enseña esto? Que Satanás no deja de atacar. Que Satanás atacará otra vez. Uno se pone a mirar cuando el diablo atacó a Cristo. Oye, hermanos, y si el diablo atacó a Cristo y lo tentó, ¿cuánto más a nosotros? Y cuando acaba el ataque del diablo, al final dice lo siguiente:
En Lucas 4, versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, porque el enemigo ataca, ¿verdad? Y se va a asegurar de hacerlo bien y de acabar con el último arsenal que tenga. Dice, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. O sea que el enemigo volverá. El enemigo volverá para detenerte, para que no avances, para que no veas las bendiciones de Dios, para amargarte, para frustrarte, para dañarte, para destruir tus hijos. El enemigo volverá. Él volverá. Pero cuando Él vuelva, nosotros tenemos que reprenderlo con la autoridad de los vencedores, porque el enemigo está vencido. Cristo lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Entonces yo veo a un Daniel en esos tiempos donde no se ve una manifestación satánica como la de hoy. Usted mira el Antiguo Testamento y las peleas y las guerras eran con arma, cuerpo a cuerpo. Esos eran los hijos de Dios, así se peleaba. Hoy es espiritual. Y a pesar de esos tiempos, Daniel supo cómo era el diablo, cómo operaba, pero también entendió que había alguien que lo ayudaba, hermanos. Ahí está el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Sí ve? ¿Quién estaba ahí? Miguel, el arcángel Miguel, el de la pelea, el de la guerra, porque no estamos solos. Y si Él no estuviera, no importa, con tal de que Dios esté con nosotros. Y ahora Dios nos ha dado, vuelvo y reitero, las herramientas, las armas para nosotros poder pelear contra el enemigo. Y no es pelear para echarlo fuera, para recordarle que está vencido, hermanos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que no estamos solos. Aunque Dios muestra el trabajo del enemigo, también muestra la victoria y la ayuda del Señor para nosotros, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Eso entendió Daniel. Y por último, trajo revelación de la palabra de Dios. Y con esto ya termino, versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Tenemos el libro de la verdad, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ahí tenemos. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Revelarnos la palabra de verdad. Traer una iluminación sobre esa revelación para poder entender y comprender. Me gusta en Daniel 2, hermanos, que el Señor le dice a Daniel en el versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Está diciendo que el libro que él escribió, que es Daniel, no se iba a entender y comprender hasta el tiempo del fin. Y yo les quiero decir que hoy, en este año 2021, ya entendemos y comprendemos el libro de Daniel. ¿Qué significa eso? Que estamos en el tiempo del fin. Tremendo, ¿no? Hermanos, estamos en el tiempo del fin.
Estamos en el tiempo del fin. Yo le decía al Señor aquel día, mirando, estaba leyendo Éxodo otra vez, mirando cómo el pueblo de Israel, viendo todo lo de Dios, cómo se abrió el mar rojo, cómo salió agua de la roca, fueron alimentados en el desierto, caía comida del espacio, una cosa de locos. ¿Y qué hacían, hermanos? Incrédulos. Y yo paré un momento y yo le dije al Señor, y tremendo tu pueblo, que viendo esas señales que tú hacías, la columna de fuego de noche, la columna de nube del día, seguían lo mismo y peor. Y Dios me habló al corazón y me dijo, pero peores son los de hoy, que viendo las señales del fin y siguen lo mismo. Como si no nos importara, ¿verdad? No hay un cambio, no hay un deseo de avance, nada. Y sabiendo que el Señor ya viene, que todas las profecías bíblicas se han cumplido, todas, no falta ni una. El Señor viene por nosotros. Y las que faltan, como la construcción del templo, ya está todo listo para hacerlo. ¿Qué más esperamos nosotros, hermano? Y eso me dio tristeza. Y compungió mi corazón y lloré. Sí, aunque no parezca, pero es cierto. Lloré. Porque yo vi como un reclamo de Dios. Y esa es una señal del tiempo del fin. Revelación de la palabra, entendemos y comprendemos las 70 semanas, el sueño de Nabucodonosor, todo lo que dice Daniel sobre las bestias, todo, hermano, los cachos, las no sé qué, todo eso lo entendemos al pie de la letra. ¿Por qué? ¿Porque seamos no duros? No, porque Dios decidió revelar. Y él, Daniel, años antes, Dios le reveló a él lo que iba a pasar, lo que aún no ha llegado, imagínense. Qué bonito es que nosotros entendamos la escritura y salten los versículos y escuchemos la voz de Dios cuando Él nos habla, hermanos. Precioso, ¿no? Sí, hermano, que hay muchos beneficios cuando decidimos apartarnos con Dios. ¿Lo van a hacer? Yo lo voy a hacer. No sé si este año o en enero, pero yo lo voy a hacer. En estos 2 meses yo lo voy a hacer, yo me voy a ir 2, 3 días, 4 días, no sé, para encerrarme con Dios, para inquirir, como dice la palabra, para ligar la palabra a mis dedos, para buscar su rostro, para correr tras su presencia, para que Dios quite de mí los aguijones de mi carne, si Él quiere. Para que Dios me dé fortaleza en las debilidades que tengo. Para que Dios me ayude a no pecar más en ciertas cosas en las que suele pecar el hombre, dice la palabra. Porque todos pecamos, ¿verdad? Por eso pararme aquí es un privilegio y un temor también. Que el Señor nos ayude a apartarnos con Dios. Hemos visto a Daniel en esas. Vamos a ver a Moisés, vamos a ver a los discípulos, vamos a ver a Jesús. Hasta Jesús se apartó con su Padre Celestial. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Pongámonos de pie, por favor, y oremos en esta mañana.